existe un intenso debate sobre la manera como debemos reaccionar los católicos frente a la presencia del Islam en nuestras tierras. Sobre todo cuando nosotros sabemos que el Islam, en los países en los que es absoluta mayoría, trata mal a los católicos con muy pocas excepciones, y en algunos lugares no solo los trata mal como ciudadanos de segunda clase, sino que los persigue abiertamente. Y esta persecución obviamente marca una tensión constante en la manera como los musulmanes son percibidos cuando llegan a tierras de tradición cristiana. No muchos musulmanes han llegado a las tierras de América Latina, pero sí han llegado a España y a otros lugares europeos, y nosotros los católicos sí sabemos algo desde el punto de partida de nuestra fe, que nosotros no vamos a hacer pagar a los inmigrantes musulmanes en nuestros propios países o en los países europeos lo que sufren nuestros hermanos cristianos perseguidos en los países islámicos, por dos razones. Primero, porque esos inmigrantes y refugiados no son culpables de esa persecución, y segundo, la razón más importante todavía, y la razón más de fondo, es porque nosotros los católicos no creemos en la venganza como una forma admisible de expresar nuestra fe. Al contrario, creemos en que nosotros tenemos que vencer y convencer a través de la caridad. El problema, sin embargo, es cuán profundo es el cristianismo de los países en los que llegan en mayorías importantes los musulmanes. Como digo, no llegan en cantidades importantes a América Latina, llegan a los países europeos, y en los países europeos ciertamente se han convertido en un desafío, pero el desafío principal, como lo señala el cardenal Christoph Schönborn, el arzobispo de Viena, Austria, y como saben ustedes, el cardenal que fue el coordinador del equipo que redactó el catecismo de la Iglesia Católica. El cardenal Schönborn, como decía, como lo señalaba, encuentra a una Europa profundamente debilitada en su identidad cristiana. Y ese es el problema principal que tienen hoy día los cristianos en Europa, que se encuentran en una minoría, incluso minoría más reducida todavía que los mismos musulmanes en algunos países, debido a la manera como Europa ha ido abandonando sus raíces cristianas, y las ha ido abandonando a través de la pérdida de la fe de las personas y también la imposición de leyes en el sistema, en el régimen público, en la sociedad y en la política, que son contrarias a los valores del cristianismo. Schönborn precisamente se preguntaba en una reciente entrevista concedida sobre el tema de la presencia islámica en Europa, que es tan controvertida en este momento debido a que la gran mayoría de inmigrantes y refugiados incluye una pequeña minoría de terroristas. Y este número de terroristas es absolutamente minoritario y no representativo de estas mayorías inmigrantes y refugiadas, pero lamentablemente son suficientes como para ser una fuente de perturbación y de peligro de supervivencia para los ciudadanos de las ciudades europeas en las cuales hemos visto se han producido atentados terribles inspirados por el Estado Islámico. Entonces, Schönborn señalaba que los cristianos hoy en día tenemos que preguntarnos algunas cosas importantes frente al Islam. Y él señala que tenemos que preguntarnos si nosotros creemos que la buena nueva enseñada por Jesucristo es realmente lo que ayuda a que las personas lleven una vida buena, para que se construya una buena sociedad y para que sea también el camino para la vida eterna, que al final del día es la gran pregunta sobre el propósito de nuestra vida, ¿no? Porque
Recordemos que estamos aquí para construir una sociedad justa, pero aun cuando tenemos esa responsabilidad de construir una sociedad justa, lo más importante es recordar que somos peregrinos, que aquí no nos vamos a quedar y que en consecuencia lo que nos ayuda a construir una sociedad justa y noble son valores que fundamentalmente nos van a llevar a la vida eterna. Porque si logramos construir una sociedad justa, perfecta, moderna, con todos los signos de bienestar, y esa sociedad que construimos nos hace quitar los ojos del destino eterno del ser humano, entonces no estamos construyendo una buena sociedad, estamos construyendo una droga, estamos construyendo una sociedad que se constituye en una droga, ¿no? Que adormece la conciencia de sus miembros y nada bueno va a surgir de una sociedad que se construye como una sociedad droga. Y justamente lo que explicaba el cardenal Schönborn en esta entrevista que ha dado sobre el futuro del Islam y la respuesta cristiana en Europa frente al Islam, él explicaba que el cristianismo primitivo nunca se difundió a través de las armas o del proselitismo. Recordemos, hermanos, que en muchos lugares, por ejemplo en América Latina, el cristianismo llegó junto con la obra conquistadora de España y en consecuencia nosotros hemos visto la expansión del cristianismo asociada, no confundida, porque nunca fue lo mismo, pero asociada con la llegada de los poderes civiles españoles. Y allí donde se instauró la civilización, allí donde se instauró una civilización cristiana, con valores cristianos, con muchos desvalores y muchas faltas de ejemplo, pero con grandes santos desde los primeros evangelizadores. Pensemos en los famosos 12 nuevos apóstoles, aquellos franciscanos que evangelizaron México, los misioneros que dejaron su vida en el Brasil y en el Paraguay, los misioneros jesuitas. Pensemos luego en una evangelización que se produjo con grandes santos, desde Santa Rosa de Lima a San Pedro Claver, Santa Cateri Tecahuita, en lo que hoy en día es Estados Unidos y Canadá, con floraciones importantes de santidad y con grandes episodios cristianos. Pensemos solamente en la aparición de la Virgen de Guadalupe para hablar de el más importante de los numerosos fenómenos de gracia que se han producido en el continente. Pero tenemos que recordar que la primera evangelización, la evangelización de los primeros cristianos, no solamente fue una evangelización que no estuvo acompañada de las fuerzas culturales originales, no estuvo acompañada de esas fuerzas. La primera evangelización fue una evangelización del testimonio que daban mártires y hombres y mujeres perseguidos, que transmitían la convicción de lo que estaban viviendo. Ellos, como usando las palabras del cardenal Schönborn, convirtieron a sus congéneres, a los que eran miembros de su propia generación, a través de la atracción. Era atractivo para los demás ser cristiano. Y esa fuerza evangelizadora original, que es la fuerza del testimonio, de mostrar mi propia fe y hablar de mi propia fe, y donde hablar y testimoniar es una sola cosa, es la verdadera esencia del cristianismo. El cristianismo nunca dependió, usó los caminos y los vehículos culturales, políticos o sociales, pero nunca dependió de ellos. La primera explosión evangelizadora cristiana, la que lleva el evangelio a Europa, es un evangelio pequeño, es un evangelio de minorías, es un evangelio de testimonio, es un evangelio de mártires, de personas que son vencidas, derrotadas, asesinadas, pero cuyo testimonio es más poderoso que su propia vida, dura más que su propia vida. La gente comienza a contar estos testimonios, comienza a hablar de ellos, comienza a recordarlos. Y entonces así los héroes cristianos que han muerto por su fe o que fueron esclavizados
y como San Patricio, por ejemplo, el gran evangelizador de Irlanda, que durante mucho tiempo fue esclavo de unos piratas. Esta es la fuerza del Evangelio. Y por eso el cardenal Schomburg dice lo siguiente, ¿no? Si Occidente se llena de esta misma confianza metafísica que tenían los primeros cristianos, esta tremenda confianza metafísica. ¿Qué significa confianza metafísica? Confianza no en los instrumentos humanos que iban a tener porque no los tenían, porque eran minoría, porque eran la novedad con la que pocos simpatizaban, sino la confianza en que Dios estaba con ellos, en que ellos estaban haciendo lo correcto, en que esa era la buena nueva, en que el mundo tenía que ser transformado por esa verdad y ellos tenían esa confianza absoluta, ¿no? Entonces, esta confianza metafísica no es prepotencia, no es la confianza de los poderosos, es la confianza del pequeño, del que sabe que todo está en manos de Dios. Y si recuperamos esta confianza metafísica, el temor de otros pueblos y de otras religiones no va a dominar sobre nosotros y nosotros vamos a ser capaces de atraer a estos grupos humanos como son los musulmanes en Europa hacia el cristianismo, porque hemos convertido a lo largo de la historia a paganos o miembros de otras religiones gracias a esta confianza metafísica. Y esta confianza metafísica es la que puede ser la respuesta de cómo integrar a las multitudes musulmanas que llegan a Occidente. Esta es la reflexión del cardenal Schomburg que creo que vale la pena considerar dentro de nuestras reflexiones y nuestras oraciones ante la crisis y las profundas interrogantes que plantea el Islam al cristianismo. Que tengas un buen día.